Alabado sea Dios en esta tarde. La gracia y la paz sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Créame que me gozo y es un grande privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, les agradezco sus oraciones y los textos que me enviaron fue de mucha fortaleza, no solo para mí, sino a toda la familia. Muchas gracias, iglesia. Gracias por siempre estar conectados. Se los agradezco mucho. Y en esta tarde vamos a ir luego a la palabra y yo quiero que ponga sus ojitos en el capítulo 5 de Eclesiastés, del 1 al 7. Es una palabra, hermano, que nos lleva a nosotros a meditar, a pensar cómo nos debemos de comportarnos en la casa de Dios. El título le puse reverencia en la casa de Dios. Y si usted escucha el mensaje y por casualidad se le olvida algo, vaya a YouTube. Ahí va a estar saliendo este mensaje y puede buscarlo en Pensamiento Claro. Y allí busca videos y allí va a estar saliendo este mensaje del lunes en adelante, por si se le olvidó algo. Sí, quizás muchos no me conocen. Mi nombre es Arnulfo Rodríguez. Los americanos me dicen Arnold. No pueden pronunciar mi nombre quizás, pero me dicen Arnold. Pero quiero decirle que mi mamá me decía Arnulfito. No me enojo como usted me llama. Sí. Y este es mi nombre, soy originario de Guatemala. Pertenezco aquí, ya tengo como 7 años de estar aquí sirviéndole al Señor y estamos de vuelta otra vez aquí con la misericordia de Dios. Como le dije, ponga sus ojitos en estos versículos y no solo sus ojos, sino que todo nuestro ser y nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 5, verso 1 dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón en proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no te tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar,
y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidad. Tú, sin embargo, teme a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Señor, de poder, Señor, darnos el permiso de abrir tus sagradas escrituras y poder hablar de ellas. Desde ya, Espíritu Santo, ayúdanos a poder hablar de ti y que esta palabra, Señor, haga rema en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por ser el portador de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, digo amén en esta tarde. Gloria a Dios. Como ya sabemos, Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, porque aquí encontramos toda la sabiduría y el libro que se encarga de mostrarnos, como le dijera yo, verdades, sino que también se encarga de mostrarnos una vida sin Dios. Cómo la vida no tiene sentido cuando Dios no es el centro de esa vida. Y esa es la verdad central del libro de Eclesiastés. Cómo el narrador nos enseña cómo luce una vida sin Dios. Y es impresionante ver cómo Salomón al final de cada uno de sus discursos termina diciendo que todo es frustrante. Como alguien tradujo esta palabra y puso y dijo, todo es vanidad. Nosotros comúnmente nos frustramos cuando deseamos algo o no obtenemos algo. ¿Sí? Y nos frustramos al no poder alcanzarlo o no lo obtenemos. Quiero decirle que terminamos a veces cansados, terminamos a veces agotados y a veces hasta dudamos. Y usted sabe que la duda es pecado. Salomón lo tuvo todo. Sí, Salomón lo tuvo todo. Sin embargo, se frustró, que es lo contrario de no tener nada. Pero lo impresionante de esto es las palabras que narra el libro de Eclesiastés. Es que Salomón todo lo que él quiso lo obtuvo, y es como que Salomón nos dijera esa idea que tenemos hoy. Esa idea que cada uno de nosotros tenemos en mente. Tenemos, quiero decirle, esas cosas en mente de poder perseguir, ¿sí? Y tratar de alcanzar quizás los deleites. Y que nosotros estamos conscientes y sabemos que son temporales. Por más que nos gusten, no funcionan.
Yo lo probé todo, dice el escritor. Yo lo probé todo, dice Salomón, y terminé frustrado. ¿Por qué le digo esto? ¿Cuántos de nosotros tratamos de buscar las cosas? Damos vuelta para allá, nos movemos para acá, nos vamos a otro estado, regresamos nuevamente. Y por último terminamos agotados, terminamos cansados. Y cuando sentimos la juventud se nos ha ido, de alcanzar lo efímero, lo que un día dicen las Sagradas Escrituras que perecerán, y lo único que va a permanecer en este mundo es la palabra de Dios. Bendito y alabado sea Dios. Lo único que va a permanecer es la palabra sagrada que habla las Escrituras. Esa palabra permanecerá. ¿Sí? Yo no sé cuántos pueden decir amén a esa palabra. Nosotros buscamos esto, buscamos lo otro y terminamos agotados. Y por último, quizás, como le dijera yo, hasta loto empezamos a jugar a ver si alcanzamos algo. Salomón como que tiene una audiencia y empieza a narrar sus experiencias. Cuando hizo a un lado a Dios de su vida, Salomón, por supuesto, quiero decirle que nos ha hablado de la soberanía de Dios. Nos ha hablado del dinero, que no podemos querer a dos señores, o queremos a uno y aborrecemos a otro. Nos ha hablado de las mujeres, de las injusticias. Nos ha hablado de la importancia del compañerismo, de la importancia de escuchar consejo. Nos ha hablado de la sabiduría, ¿sí?, que es lo contraste de la necedad. De todo eso Salomón nos narra en su libro para que nosotros tengamos y pongamos atención. Y ahora Salomón, al contemplar todo lo que sucede en el templo, sí, lo que sucede en la casa de Dios, parece que pasa a contemplar todo lo que se hacía dentro de la casa de Dios. Y es por eso que el pensamiento de esta prédica se llama reverencia en la casa de Dios. ¿Cómo nos comportamos al venir a la casa de Dios? Salomón parece ver hacia el templo, hacia la casa de Dios, y ver a aquellos hombres, a aquellos sacerdotes ofreciendo sacrificios de todo tipo, haciendo alarde de sus rituales, sin saber que era una motivación incorrecta. Salomón parece mostrarnos a nosotros hoy que estos hombres en el templo ofrecían grandes sacrificios y rituales constantes, pero desde su corazón eran irreverentes a la casa de Dios. Y déjeme decirle algo, esos sacrificios y rituales son otra cosa que un engaño e insatisfacción al creyente. Y ahora miremos cómo Salomón empieza a hablar a aquellos que se acercaban irreverentes a la casa de Dios,
aun cuando ofrecían sacrificios constantes. Y eso nos enseña a nosotros hoy cómo debemos guardarnos en la casa de Dios. Entonces, ahora, hoy, Dios nos está diciendo y nos va a hablar cómo nos debemos de comportarnos en la casa de Dios. Escuche de aquí para adelante. Eclesiastés 5:1 dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate en vez de ofrecer sacrificios, acércate a escuchar. Dice, los necios hacían todo esto porque estos no saben que hacen el mal. ¿Qué es lo que Salomón nos quiere transmitir en esta tarde? Lo que Salomón está diciendo es: sé cuidadoso, prepárate antes de venir a la casa de Dios. Salomón nos dice aquí: cuando fueres a la casa de Dios, entiende que no te estás acercando a la casa de un amigo. Recuérdate que no te estás acercando a la casa del vecino. No te estás acercando a la casa de tu trabajo. Te estás acercando a la casa del Dios vivo y verdadero. Por eso el Señor nos dice: cuando vayas a la casa de Dios, ve con entendimiento a dónde te estás acercando. Pero Salomón quiere que entendamos hacia dónde nos estamos conduciendo, hacia dónde nos estamos acercando. Porque nosotros durante la semana, quiero decirle, hacemos muchas cosas. Nos vamos a trabajar. Otros nos vamos a la escuela y otros, quiero decirle, que hacemos otra clase de actividades. Pero quiero decirle que no hay nada más importante dentro de esas actividades que usted y yo podamos hacer durante la semana. Podamos hacer muchas cosas. Pero lo más importante es venir a la casa de Dios. Esa es la actividad más importante que el ser humano pueda tener en esta vida: acercarse a la casa de Dios. En congregarnos, Salomón nos dice: entiende hacia dónde te diriges. Venimos a la casa de Dios, no a la casa de cualquiera. Nosotros los domingos tenemos una cita con Dios. No tenemos una cita con el hermano, con el amigo, con el pastor. Es con el pastor de pastores que usted y yo tenemos una cita los domingos. ¿Cómo no alabar a Dios? Usted quizás ha tenido experiencias, lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo no alabar a Dios? Bendito y alabado sea Dios en esta tarde. Pablo le dice a Timoteo, allá en el capítulo de 1 de Timoteo 3, 14 y 15, dice Pablo a Timoteo: te escribo esperando ir pronto, pero en caso que me tarde, le dice, en caso que me tarde, ponga atención a esa palabra, en caso que me tarde ir a ti pronto. Dice, pero en caso que me tarde, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo
columna y sostén de la verdad. Ese es nuestro Dios diciéndonos cómo nos debemos comportarnos en esta casa. Alabado sea Dios. Es maravilloso. Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 19 del 10 al 11, ve, le dice al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día. El Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Quiero decirle que en el Antiguo Testamento la carencia de limpieza simboliza lo que no es santo delante de Dios, lo que no es grato, lo que no puede estar en la presencia de Dios. Esto no quiere decir que el monte Sinaí es santo. Lo que lo hacía santo allá en el monte Sinaí era la presencia de Dios. ¿Sabe lo que hace la diferencia en este lugar? No es que el lugar esté bien bonito, que es un recinto bien agradable, y sí lo es. Lo que hace santo este lugar es la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios y usted se congrega, allí desciende la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Lo que hace la diferencia este lugar es la presencia de Dios, porque Él prometió, dice la palabra, Él prometió estar con su pueblo. Si sigue leyendo, allí donde leímos, Dios no pone límites. Dios nos pone límites. Podrá tocarlo porque los límites nadie podrá tocarlos, porque morirá, dice el pasaje. Por eso Salomón dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tus pasos, porque a Dios no se le puede engañar. Sí. A Dios no se le puede engañar. Me recuerdo cuando yo por primera vez vine a la casa de Dios. Venía con un montón de problemas. Venía derrotado, venía maltratado. Y cuando me allegué por primera vez a la casa de Dios, venía a que me perdonara, a que me ayudara. Y no solo me perdonó, sino me hizo su hijo. Bendito y alabado sea Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos gritar a voz en cuello que somos hijos de Dios? Somos hijos del gran Rey. ¿Cómo no alabar a Dios? Es maravilloso el Señor. ¿Cómo no de alabarle? ¿Cómo nos acercamos hoy a la casa de Dios? Cuando usted y yo venimos hoy a adorar a Dios, ¿cómo realmente adoró usted a Dios? ¿Cómo lo adoramos? ¿O es solo pretensión que estamos adorando a Dios? ¿Cómo usted se acercó hoy a adorar a Dios? ¿Será que solo hizo una mímica de adorar a Dios? ¿O vino con todo el corazón a decirle, Señor, bendito seas para siempre, porque Él es digno de toda gloria y toda honra? Nuestro corazón está lejos, le dijo Dios a los fariseos. Así le dijo el Señor a los judíos y fariseos. Mateo capítulo 15, 8, le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo con palabras. Los fariseos hacían toda clase de cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios.
Por eso Salomón nos lleva de la mano, por decirlo así, en búsqueda del sentido de la vida, en búsqueda de la razón, del significado de estar bajo del sol. Acérquense, dice, a Dios. Esto no es tan simple, porque aún estando, óigalo bien, aún estando bajo la gracia de Dios, debemos acercarnos a Dios con reverencia. Sí, aún aunque estemos bajo la gracia de Dios, nos debemos acercarnos con reverencia, con humildad, con un corazón contrito y humillado. Dios oye cuando un corazón de esa magnitud, y eso lo vamos a ver más adelante, que se acerca a la casa de Dios. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, verso 13, no me considero que haya aprendido todo, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, cuando vayas a la casa de Dios, él dice, olvídate. Pablo se refirió a no mirar atrás y ver las relaciones pasadas, los recuerdos pasados, los fracasos pasados. Pablo se enfocó a seguir al Señor en cualquier cosa de su vida, se enfocó en seguirlo solo a Él, no mirando lo que quedaba atrás. ¿Sí? Y la palabra de Dios, amado hermano, la palabra olvidar significa apartar de la mente o no prestar atención. Hoy te digo, no permitas que nada detrás te interfiera tu crecimiento. Si algo estás pensando atrás o algo dejaste atrás, no permitas que ese pensamiento llegue a tu vida para tu crecimiento en Dios. Sí. Por eso hoy yo le puedo decir eso. Recuerde que el pensamiento es reverencia en la casa de Dios. El libro de Hebreos capítulo 12, versos 18 al 22 dice, porque no os habéis acercado a un monte que se pueda tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras. Tal que los que lo oyeron, dice la palabra, rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. ¿Sí? Vosotros, en cambio, dice la palabra, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad santa de Dios vivo. Vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad santa del Dios vivo. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios en esta tarde? Bendito y alabado. No sé si me está siguiendo, porque es que los miro muy calladitos, hombre. O voy muy rápido quizás, ¿verdad? Me voy a calmar entonces, sí. Éxodo, sí. Todo esto fue lo que Moisés le dijo al pueblo en Éxodo 19. Sí. ¿Sabe lo que está diciendo el libro de Hebreos? Que lo que vieron los israelitas en Éxodo 19 era una sombra de lo que nosotros íbamos a vivir hoy. ¿Y sabe cómo termina el capítulo 12 de Hebreos? Hebreos capítulo 12, verso 28 dice, por lo cual, oiga bien, por lo cual
puesto que recibimos un reino que es inconmovible. ¿Ya recibió usted ese reino? Puesto que está hablando en una forma presente, por lo cual dice, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos, oiga bien, con gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Sí, demostremos con gratitud y ofrezcamos a Dios un sacrificio aceptable. Ojalá lo que hagamos, amado hermano, sea solo para Dios. Sí. Con temor y reverencia. ¿Por qué le digo esto? Acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de los necios. Sean pocas tus palabras cuando ores. Esto lo dijo el Señor en Mateo 6:7. Dice, no permita que tu boca te haga pecar. ¿Por qué le digo esto? Dios aniquiló a Ananías y Zafira cuando se presentaron al templo de Dios delante del Espíritu Santo. Sí. Ese mismo Dios, oiga bien, mató a muchos de los corintios cuando se acercaban a tomar la Santa Cena indignamente. Eso lo dice Pablo. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo hoy por los siglos y los siglos. Bendito y alabado sea Dios. Ese mismo Dios está hoy presente en este lugar. Sí. Dios es el mismo ayer y por los siglos. ¿Cómo no darle el honor y la gracia a Dios? ¿Cómo no decirle gracias, Señor, por estar aquí oyendo tu palabra esta tarde? ¿Por qué le digo esto? Porque siempre a Dios se le debe honrar en todo lugar. Dios nos manda a que nosotros no nos olvidemos de ser sabios y ser reverentes cuando venimos a la casa de Dios. Cuando fueses a la casa de Dios, guarda tu pie, dice Salomón. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que tener convicción clara que nos acercamos. Sí, que nos estamos acercando a la casa de Dios. Porque el libro de Eclesiastés nos lo habla. Él está presente cuando su pueblo se reúne. Tenemos una cita con Dios. Como le dije, no con el amigo, con el hermano o con el pastor, es con Dios. Porque el invitado de esta tarde es Él. Sí. ¿Por qué le digo esto? Sabe que siempre llegamos a veces tarde a la iglesia. Déjeme decirle que cuando llegamos tarde por irregularidad a la iglesia, lo que estamos diciendo es que no mucho nos interesa lo que se va a decir ahí. ¿Sí? No mucho nos interesa lo que se pueda hablar aquí. No me interesa tu presencia. Eso le estamos diciendo al Señor cuando venimos tarde. ¿Sí? Está siendo irreverente a la casa de Dios cuando nos acercamos tarde a este recinto. Dios estamos menospreciando lo más hermoso que el ser humano pueda tener, la presencia de Dios. Oiga bien, los israelitas buscaban la bendición divina equivocadamente. Ofrecían los sacrificios de los necios.
Dios había establecido los sacrificios como medios para recibir perdón. Pero muchos israelitas cayeron en el error de pensar que los sacrificios daban perdón en forma automáticamente, aun cuando no abandonaban su conducta. Ellos pensaban que haciendo un sacrificio eran perdonados, pero su conducta era la misma, no cambiaban. ¿Cuánto tiempo tenemos de ser cristianos, de ser evangélicos? Pero gracias a Dios tenemos un Dios cada día que nos va moldeando. Sí. El predicador Salomón advierte a sus hermanos israelitas que cuando llevaran sus sacrificios a la casa de Dios, aún más importante que el rito es ofrecer el animal, era el oír la palabra de Dios y obedecerla. Por eso el profeta Samuel reprende a Saúl diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22, ahí lo dice. Cuando te acerques a la casa de Dios, cuida tus palabras, porque a veces nosotros hacemos votos y decirle: ahora sí, Señor, ahora sí. Lo mismo hacían los israelitas y no cumplían sus votos. Es mejor no hacer un voto, porque si no lo cumplimos, Dios castiga. En 1 Samuel capítulo 1 hay una historia ahí de una mujer llamada Ana y su esposo Elcana. Cada año dice la palabra que subían a hacer sacrificio. Pero Ana iba con rencor. Así se acercaba a la casa de Dios. Pero un día dijo: hasta aquí llego y voy a derramar mi corazón delante de Dios. Hizo un voto con Dios y le dijo que si le daba hijos, se lo iba a dar a Dios. Y Ana ese día derramó su corazón, dice la palabra, en el verso 11 de 1 Samuel capítulo 1, dice que derramó todo su corazón y Dios la oyó. Y ese niño que le dio Dios, lo dedicó a la obra de Dios y fue el profeta Samuel. ¿Sí? Bendito y alabado sea Dios. Cuando te acerques a la casa de Dios, sé sabio y que tus palabras sean pocas, porque si haces votos y no los cumples, Dios no mira con ojos de agrado a esa persona. ¿Cuántos de nosotros hicimos votos aquí un día cuando usted se casó? ¿Se recuerda? Yo la amo. Cuando esté enferma, esté así o esté allá, uno hizo votos a Dios. Y cuando miramos, los matrimonios se dividen. Eso no es de agrado a Dios. Pero Dios nos está diciendo hoy: yo no sé si por primera vez veniste a la casa de Dios y no has recibido a nuestro Señor Jesucristo como el único Hijo, como el único Dios en tu corazón. En esta tarde, si hay alguno en esta tarde que haya venido por primera vez y quiere decirle al Señor: Señor, yo hago un voto a ti y quiero que me perdones, Dios está presto para oír esa palabra. Si hay alguno en esta tarde, levante su mano, no tenga pena. Y ahí donde usted está sentado, allí Dios lo puede visitar y hacer un cambio en su vida. ¿Habrá alguno en esta tarde?
que le quiere decir a Dios: Señor, quiero que tú me perdones. Hay una mano levantada ya, hay 2 manos, 3 manos levantadas. Bendito y alabado sea Dios. Dios cumplirá el propósito que hay en ti. Bendito y alabado sea Dios. Pastor, ahí está el hermano. Vamos a orar. Ponga ahí a la par del hermano y vamos a orar por estos hermanos que levantaron la mano. Ahí donde usted está sentado, incline su rostro y vamos a orar por mis hermanos, que usted y yo somos testigos, que no los vamos a dejar solos. Vamos a seguir orando, no solo por ellos, sino por sus familias. Dios tiene misericordia, y decía el canto: su amor es un regalo y su gracia, y de gracia lo hemos recibido. Padre Santo que estás en gloria, allí incline su rostro y oremos por estos hermanos. Padre que estás en gloria, te damos gracias una vez más. Bendito seas para siempre, oh Dios, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra. Señor del cielo, dirijo, Señor, mis manos, Señor, a estos mis hermanos. Ayúdale, Señor, y que su corazón pueda recibir, Señor, lo que tú nos has dado también a nosotros. Señor del cielo, haz, Señor, y que no se aparte de ti, Señor, que no se aparte de su corazón, y que ellos sigan practicando tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre Santo, los ponemos en tus manos. Sí, y así como decía Moisés, que la luz no se aparte de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, no solo ellos, sino por sus familias, por sus hijos, Señor. Así dice tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús los ponemos en tus manos. Bendito seas para siempre en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Amén.